De acuerdo. Bueno, creo que hemos dado un par de minutos. Entonces, vamos a ir empezando ya. ¿De acuerdo? Hola a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Sam. Soy el director de marketing de Unax. En los últimos días os he mandado algunos correos, creo, con información sobre el evento. Y bueno, solo quería daros la bienvenida y daros las gracias por asistir a este evento que hemos organizado. Antes de que demos paso a la charla con nuestro panel de expertos, voy a explicar brevemente cómo funcionará y un poco nuestro objetivo con esta sesión. El motivo por el cual hemos organizado este webinar es que nos llegan muchas preguntas sobre este tema. Hasta ahora hemos hecho varios webinars sobre diferentes temas como la propia directiva PSD2, la autenticación reforzada de clientes, las aplicaciones y casos de uso de tecnologías Open Banking. Y siempre que llegamos a la parte de Q&A hay una constante que es que la gente nos pregunta por GDPR. Nosotros hacemos agregación bancaria, entre otras cosas, y es un tema que surge de forma habitual. Los clientes quieren saber qué pueden hacer con los datos de sus usuarios, cómo deben obtener su consentimiento, qué tipo de análisis pueden aplicar a la información respetando la privacidad del individuo, etcétera, etcétera. Entonces, teníamos claro que es un tema que despierta mucho interés. Y por eso hemos querido abordarlo de una forma que fuera pues, interesante, que tuviera un poco de interactividad y que fuera más dinámica que hacer solo como una ponencia al uso. Y por eso hemos montado este panel. Contamos con un grupo de expertos en este tema que seguro podrán aportar una visión, un análisis con mucha profundidad y muy certero. Y, bueno, es una suerte poder contar con ellos hoy. No quiero entreteneros más, así que voy a cerrar con unos apuntes muy rápidos. El webinar tendrá una duración de 1 hora. Haremos 45 minutos de charla entre nuestros panelistas y luego haremos 15 minutos de Q&A. Las preguntas las contestaremos al final de la sesión. Entonces, si en cualquier momento de la charla se os ocurre una pregunta, la podéis publicar en el chat, yo las iré recolectando y cuando lleguemos al final las leeremos y el panel podrá dar respuesta a ellas. Y, por último, todo esto se está grabando en vídeo, con lo cual, si tenéis un compañero de trabajo que no ha podido asistir por lo que sea, compartiremos el vídeo con vosotros después y podrán verlo. Y eso es todo por mi parte. Os dejo con nuestro moderador, Albert Pradell, y con nuestros invitados. Gracias. Albert, todo tuyo. Fantástico. Pues, en primer lugar, agradecer a Unax y a Sam la invitación y felicitaros por haber sido capaces de contar con este panel de expertos, estos 3 abogados mega expertos en materia de privacidad y PSD2. Ahora, una breve presentación de cada uno de ellos. Tenemos a Alonso Hurtado, abogado socio en Écija, especialista en IT, protección de datos, seguridad. Cuenta con más de 15 años asesorando a empresas españolas e internacionales, tanto en derecho tecnológico, seguridad de la información, propiedad intelectual y cumplimiento normativo de muchos ámbitos. Tenemos también a Teresa Pereira, abogada en Roca Junyent. Teresa es especialista en protección de datos y tecnologías de la información. Cuenta también con mucha experiencia tanto en sector privado como en sector público y además formó durante más de 9 años parte de una de las autoridades de control en la materia, la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. Por último, tenemos a Javier Aparicio. Es abogado, probablemente abogado decano en materia de protección de datos en España. Hemos aprendido mucho todos de Javier. Es abogado del Estado, lideró durante años el departamento jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos y ha participado de una forma u otra en varias de las normas en materia de protección de datos en nuestro país. La sesión, como nos decía Sam, la sesión de hoy intenta esclarecer y hablar del ámbito GDPR PSD2 con motivo de la entrada en vigor de la Directiva de Servicios de Pago. Tenemos a ese nuevo player que son las denominadas Third Party Providers, que a través de la agregación de información o como iniciadores de pago pues tienen acceso a
datos del sector bancario, ¿no? Si os parece, para dar ya juego y entrada a nuestros panelistas, vamos a preguntarle a nuestro amigo Alonso Hurtado si nos puede hacer una breve introducción del ámbito normativo, la contextualización en el ámbito de la normativa de protección de datos PSD2 y explicar de forma breve en qué consiste cada una de ellas. El micro, Alonso. Tienes el encendido ahora. No. Ahora, hola. Ahora sí. Ahora. Vale. PSD2, os decía, gracias por la invitación, lo primero, y por la presentación. PSD2, la Directiva de Medios de Pago, realmente estamos hablando de la segunda directiva de medios de pago, de servicios de pago en Europa. La verdad que es una norma bastante, podemos decir, revolucionaria, entre comillas, en el sector, en la medida en que, bueno, viene a atender la petición de podríamos llamarlos operadores entrantes, por llamarlos de alguna forma, normalmente compañías de base tecnológica que venían ya prestando servicios de alto valor para el usuario final y también para diferentes partes, digamos, y diferentes sujetos implicados en los procesos financieros. Y los que estaban ya, digamos, las entidades financieras que ya estaban, que en muchas ocasiones, en todas ellas prácticamente, si no recuerdo mal, creo que prácticamente todas, son servicios de pago y tienen licencia de servicios de pago, y sin embargo sentían que su posición estaba siendo un poco agraviada, entre comillas, ¿vale? Porque ellos estaban sometidos a una profundísima regulación y control, y sin embargo había otros que no estaban regulados. Entonces, bueno, ahí empezó una petición a las autoridades europeas de, oiga, esto hay que regularlo, y la realidad es que la autoridad europea le cogió el guante, dijo, adelante, hay que regularlo, vamos a regularlo. Lo que ocurrió es que, bueno, entre las regulaciones que estableció la obligación, siempre y cuando el consumidor o el cliente final de los bancos diera el ok, a tener que abrir cualquier servicio de pago, ¿vale? Tenía que abrir sus bases de datos de sus clientes, de cada uno de sus clientes, previo consentimiento de estos, obviamente, tenía que abrir las bases de datos al resto de servicios de pago, en este caso de agregación, ¿vale? ¿Eso a qué llevó? Bueno, la realidad es que ha llevado a que unos tenían algo que siempre había sido como el santo grial, es decir, la información financiera de los clientes, algo que tiene un valor extraordinario a la hora de hacer scorings de financieros, scorings de riesgos, concesiones de préstamos, etcétera, y al mismo tiempo otros que tenían mucha tecnología y tienen mucha tecnología y conocimiento de un mercado más digital que las entidades financieras, pero sin embargo no tienen esa otra parte, ese activo, ¿no? Esa es la información. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que se aprobó eso, se dieron unos plazos, la norma al final establece la necesidad de abrir esas bases de datos previo consentimiento de los usuarios, y obviamente hay una relación directa con GDPR, eso es más que obvio. Desde un punto de vista de negocio, creo que también hay que decirlo, se produce un cierto daño colateral, no sé si llamarlo daño, ¿vale? Un cierto efecto colateral, que es que de pronto las Big Tech, las grandes compañías tecnológicas que no eran servicios de pago, de pronto se dan cuenta que la información que les faltaba, ellos tienen mucha información de los usuarios, pero esa información, como digo siempre, la información financiera la intuyen, no la saben. Creen y lo tienen en un alto tanto por ciento que esta persona tiene un determinado perfil financiero, pero no lo saben. Sin embargo, las entidades financieras sí lo saben. Entonces, para ellos es una situación perfecta. Lo que hicieron todos, esto lo hicieron prácticamente meses después de aprobación de PSD2 y algunos de ellos incluso antes de aprobación de PSD2, fue básicamente comprarse un servicio de pago, comprar una licencia, una entidad que fuera un servicio de pago con licencia en algún país Estado miembro y al mismo tiempo solicitar pasaporte comunitario en el regulador, con lo cual pueden operar en todo el territorio de la Unión. Y se produce, y es cierto, creo que eso es indiscutible, se produce en esos casos un cierto desequilibrio. Las Big Tech tienen derecho a acceder a la información y, sin embargo, no tienen obligación de dar su información no financiera porque es información no regulada.
Entonces, yo creo que eso fue una especie de efecto colateral. Yo siempre digo que las cosas pasan, normalmente no pasan porque sí, suelen pasar por olvidos conscientes o, o, o porque realmente se olvidaron inconscientemente y no se dieron cuenta del efecto que estaban provocando. Sin duda alguna es un efecto colateral importantísimo. De hecho, los bancos están empezando a reclamar que la información de los otros también se comparta, la información no financiera. Y esto obviamente tiene un tope, entre comillas, que es GDPR, la normativa de protección de datos, obviamente está ahí, reglamento comunitario con diferentes causas de legitimación de los datos. Y reglamento comunitario que establece derechos tan relevantes como puede ser el derecho a la portabilidad de los datos, que tiene una cierta relación o puede tener una cierta relación con el Open Banking, con lo cual son nexos clarísimos de unión entre unos y otros. El que normalmente suele plantearse la gente es el del consentimiento, ¿vale? Además, parece como que en GDPR no existe otra causa legitimadora que el consentimiento, exclusivamente. En este caso, efectivamente, solo es el consentimiento. Pero sobre todo la clave está en el cómo pedirlo, quién tiene que pedirlo, cómo almacenarlo, cómo gestionarlo y almacenarlo. Son al final retos desde un punto de vista procedimental, pero al mismo tiempo también tecnológico también, ¿vale? Por supuesto con solución sin ningún tipo de problema a fecha de hoy, pero que hay que planteárselo a la hora de diseñar los sistemas, hay que hacerlo orientado a cumplir con esos requisitos. Fantástico, Alonso. Yo daría entrada a Javier para que nos explique un poquito, ¿no?, la relación existente entre el reglamento y el servicio ISP previsto en la PSD2, ¿no? Porque realmente las normas, ¿no?, hablándolo en alguna ocasión, decíamos, no, las normas entre sí mucha relación nominal no tienen, ¿no? Dicen poco una de la otra, ¿no? Pero en la práctica es que tienen muchísima relación, ¿no? Sí. Efectivamente. Yo pienso que la regulación de PSD2 realmente la información que tenían los bancos y el monopolio de los servicios que estaban prestando a los bancos. Los bancos tienen una exclusividad en lo que es la recepción de depósitos, y el servicio bancario básico, y todo lo demás en principio eran servicios o no regulados o regulados, pero para otro tipo de actores distintos. Y eso daba lugar a la necesidad de una mayor competitividad y, por lo tanto, romper esa hucha que tenían los bancos y que mantenían precisamente con el tema de los datos. Sin embargo, el tema de los... Perdón un segundo. ¿Puedes hablar aquí? Vale, perdonad. El tema de las dos normas fue algo que tuvieron completamente conscientes las autoridades europeas cuando tramitaron las normas. Incluso yo creo que en algún momento dado del tiempo hasta coincidieron en la discusión de unas y otras, sin perjuicio de que simplemente en PSD2 se hace una mera mención así bastante breve al Reglamento General de Protección de Datos, una mera remisión. Pero al final, cuando en el reglamento se hablaba de la portabilidad, en PSD2 se regulaba una portabilidad muy concreta, que es la portabilidad que supone para el usuario el derecho a exigir al banco que abra esa hucha y permita a otro prestador de servicios que lleve a cabo servicios que quiere recibir de una entidad diferente y que no están reservados para el banco. Y esa es la portabilidad que supone la agregación. Entonces, la relación entre las dos normas es una relación que no es normativa en el sentido de derogar una parte y dejarla para la otra, o reservarse espacios o establecer reglas que puedan ser incompatibles, sino que son completamente compatibles y que fundamentalmente lo que están buscando establecer es precisamente una norma general, que es portabilidad, en un marco muy amplio y muy ancho y en el fondo muy poco efectivo, porque cuando el reglamento atribuye un plazo de un mes para atender la portabilidad, pues efectivamente es una norma que comercialmente no aporta ningún tipo de valor a efectos comerciales y, en cambio, en la directiva PSD2, cuando establece que la portabilidad tiene que hacerse mediante las APIs y de manera inmediata y constante y permitiendo y garantizando un canal de comunicación de enorme calidad para los prestadores de servicios de pagos, pues precisamente lo que está estableciendo es un sistema hipercualificado de portabilidad frente al sistema común, mucho más lento y más aparatoso. A la vez, se establecen también una serie de limitaciones en PSD2, como son las garantías de la SCA, de la doble autenticación y la autenticación reforzada,
y que no se pueda permitir el que por medio de la agregación se pudiera acceder a información de una manera no segura respecto de lo que es el usuario. Me parece una serie de principios diferentes e incluso una que para mí es muy importante y es precisamente el hecho de que los prestadores de servicios de pagos no pueden utilizar el sistema común de agregación que establece el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, claro, la duplicidad de las normas y la dualidad de existencia de las dos normas a lo que nos está llevando es a decir, oye, lo que no se puede hacer en PSE2, que sería, por ejemplo, el screen scrapping, se podría hacer por Reglamento General de Protección de Datos, porque no hay nada que lo impida, salvo en su caso a lo mejor algún tipo de problema de seguridad, de falta de seguridad, etcétera, que podría llegar a resolverse en la práctica. Entonces, esas dos dualidades o esta dualidad es lo que sí que está generando algunos límites que son garantías en realidad por parte de las entidades que prestan servicios de pago de no poder servirse de un sistema como es el screen scrapping, por ejemplo, y tener que acudir necesariamente a las APIs que establece la directiva, porque es lo que se les exige y lo que se les obliga, y en lo que el regulador propio, Banco de España, frente a los prestadores de servicios de pago, podría exigirles algún tipo de responsabilidad en el supuesto de que utilizaran estos servicios de screen scrapping o diferentes al de las APIs, los supuestos en los que no se permite por parte de la directiva, que son supuestos residuales, ¿no? Y cuando no funcionan bien las APIs, etcétera, sí que se podría ir a otros medios alternativos, como pueda ser el screen scrapping. Entonces, la relación es una relación de perfecta convivencia desde mi punto de vista. Y en la práctica yo no he conseguido todavía encontrar ningún supuesto en el que haya alguna contradicción que nos lleve a un problema de que no tenga solución. Fantástico, pues muchas gracias, Javier. Has hablado has empezado a hablar, ¿no?, del tipo de datos a los que se acceden y demás. Me gustaría preguntarle a Teresa, en cuanto a los datos a los que acceden los third-party providers para cumplir el reglamento, ¿qué riesgo tienen al tratar datos, información tan sensible? Porque al final es información financiera, información de cuentas corrientes, bancarias y demás. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, por sí misma, la información que puedes encontrar entre, valga la redundancia, la información bancaria de un cliente no es lo que el Reglamento Europeo considera datos especialmente protegidos. El problema es que la suma de todos esos datos sí arroja información sobre el titular o el cliente, que no solo puede componer un perfil altamente agresivo de su personalidad, hábitos y preferencias, sino que puede llegar a reunir información que sí que se considera de carácter sensible. En consecuencia, el nivel de riesgo lo va a definir la cantidad de información a la que se accede, la finalidad para la que lo utilizo, que evidentemente es el primer límite que el Reglamento Europeo establece en el tratamiento de los datos, y es que puedes acceder a la información estrictamente necesaria de acuerdo con la finalidad para la que la vas a prestar, y asimismo la tecnología que utilices. Es que son, digamos, es una de las variables más importantes, porque en función de la tecnología cambia el escenario de riesgo al que tienes que enfrentarte, y con lo cual a partir de ahí modulamos un poco los estándares y niveles de seguridad que corresponde aplicar. Ahora bien, es verdad que el sistema que está generando la directiva de pagos lo que está haciendo es tratar de homogeneizar con una serie de normas técnicas en materia de seguridad estas cuestiones, y también tiende a recomendar la utilización de estándares de seguridad comunes a nivel europeo a la hora de implementar las APIs. Y es que el escenario, siguiendo un poco el hilo de lo que comentaban Alonso y Javier, que no me salía el nombre, perdonadme. Siguiendo el hilo de lo que comentaban, el escenario de juego ha cambiado. O sea, realmente el Open Banking es revolucionario en cuanto al modelo de negocio de las entidades financieras. En ese sentido, si me permitís la comparación, me recuerda un poco a la ruptura del monopolio de las telecomunicaciones, que fue un cambio muy agresivo en España, porque teníamos grandes empresas que habían hecho una inversión importantísima en despliegue de fibra, de redes y demás, se vieron obligadas a abrir sus medios y sus inversiones, y además a afrontar un cambio paradigmático en sus modelos de negocio. Entonces, si me permitís la comparación, me recuerda un poco a ese punto. Si no regularizáramos o tratáramos de homogeneizar el tema de las APIs, los estándares de seguridad y las condiciones en las que acceden todos a esa información, veríamos que no funciona. O sea, que realmente la apertura que intenta la norma no llegaría a funcionar. Con lo cual,
es lógico que intenten homogeneizarse en ese punto. Y una vez permitidos esos accesos, como os decía, es la finalidad realmente y la tecnología que utilizo los dos parámetros más importantes que van a definir cuáles son las obligaciones a las que me enfrento, porque por lo demás, como responsables de tratamiento, cualquier proveedor de servicios de pago tiene que hacer frente a las obligaciones formales que impone el Reglamento Europeo de Protección de Datos y los estándares de seguridad de protección, o sea, de seguridad de la información. Básicamente el escenario a grandes rasgos sería similar. Perfecto. Muchas gracias, Teresa. Volviendo... En este aspecto, si me dejáis añadir una cosilla, un pequeño detalle que para mí es muy importante, y es que esos principios tienen que plantearse desde el punto de vista de lo que sería la autorización o el encargo de servicio que hace el usuario del servicio, que al final es el titular de la cuenta de pago. Y entonces, en principio, si el titular de la cuenta de pago está diciendo accede y coge toda la información y se la das a alguien o me la das a mí en una pantalla agregada y más digestiva, es perfecto y en principio no debería haber mucho problema con los principios de datos. Pero, sin embargo, cuando la aplicación de pago sirve como un complemento para una actividad superior, por ejemplo, cuando el servicio de agregación se realiza para conseguir o algún tipo de financiación y que, por tanto, es fundamentalmente para hacer un scoring de riesgo del titular del servicio del usuario del servicio de pago para que un tercero le conceda o no le conceda inmediatamente un préstamo, por ejemplo, de financiación de una compra. En esos supuestos, esa intermediación da lugar a que la propia empresa que hace la agregación tenga que conocer cuál es la finalidad, porque el cliente de la empresa va a ser, evidentemente, el comercio, y ante esa situación lo que se genera es la posible aplicación o la necesidad de aplicación del principio de minimización de los datos. Datos no necesarios para llevar a cabo el scoring de riesgo deberían eliminarse. Y ahí es donde hay una serie de matices que pueden terminar dando lugar a problemas con el regulador, con la Agencia Española de Protección de Datos. Y que habrá que ver cómo se resuelven y que yo estoy convencido de que las entidades están desarrollando herramientas de minimización de los datos, de buscar la manera pues de agregar la información, agrupándola, vamos, para que se le dé simplemente un valor que puede afectar al scoring de riesgo, pero sin embargo ocultando pues datos de conducta sexual o de conducta o de pensamiento, de políticos o de cualquier tipo de datos que puedan aparecer en un apunte de un pago de un determinado servicio o consumo de una persona, ¿no? Sí, y efectivamente, si me permitís que haga un pequeño inciso, esa es una de las mayores dificultades prácticas que encontramos ahora mismo en el mercado, porque la mayoría de estos proveedores o de terceros agentes que aparecen no actúan solos. Lo que se está generando es un nuevo ecosistema de proveedores que se alían o que buscan partnership, establecen relaciones de partnership para funcionar, y cada uno de ellos accede a determinada parte de la información para proporcionar al final un servicio global al usuario final. Con lo cual, el dibujar un adecuado flujo de los datos e informar adecuadamente y transparentemente de lo que está sucediendo detrás de esa aplicación móvil o de ese modelo de negocio que acaba de nacer o que se está formando, a veces es la parte más... la que tiene más reto y la que requiere más innovación a la hora de buscar. Sí, es la clave de todo ello. Hay un tema que decía antes Javier, que efectivamente es el tema de la portabilidad de los datos y el acceso, digamos, a la información financiera, que efectivamente creo que la portabilidad de los datos es una vía que permitiría, sin ningún tipo de límite, acceso no solamente a las informaciones de cuenta y de tarjeta, sino al resto de la información. Pero creo que hay un problema operativo. Un problema operativo que es que el derecho de portabilidad yo tengo como plazo para atenderlo 30 días como máximo. Y además, si en un mismo año haces más de X peticiones, tengo derecho a cobrarte por las peticiones. Entonces, operativamente eso para un agregador de información financiera, de lo que vive un sistema de agregación de información financiera, es de información, si puede ser en tiempo real, mejor. Porque esa es la información que las Big Tech que decía anteriormente tienen nuestra en tiempo real, especialmente derivado de la movilidad, y es la que tiene un alto valor. Es decir, si nos vamos al mercado de los datos y vamos a comprar datos legales, no al mercado negro. Si nos vamos al dato de los mercados reales, los datos actualizados al minuto son los que tienen un valor extremo desde un punto de vista de valoración del cliente. Entonces,
Sí. Donde radica precisamente, desde un punto de vista del prisma puramente jurídico, efectivamente la portabilidad, o al menos una vez, una, dos veces al año, podría tener sentido que pudieras llegar a obtenerlo por esa vía, pero más allá, las entidades lo que te van a hacer es cortarlo. De ahí se va a derivar otro tema, ¿vale? Que es obviamente donde acaban la mayoría de los temas en el sector financiero, especialmente cuando se tienen que relacionar entre ellos, que son temas de competencia, ¿vale? De restricción de acceso a mercados. La realidad es que yo creo que aquí no estaríamos hablando de una restricción al mercado, estamos hablando de algo que dice un reglamento europeo, yo lo atiendo hasta donde me obliga, pero a partir de donde me obliga es una cuestión puramente voluntaria. Lo que tendrías que establecer son convenios de colaboración con las entidades financieras a cambio de que atiendan te abran, digamos, esa información. Ojo, siempre autorizado previamente por el usuario, obviamente, pero visto desde un punto de vista con una mente abierta, digamos, desde un punto de vista de negocio, sin duda alguna hay una línea de negocio clarísima. Ahora, esa línea de negocio clarísima, yo no sé hasta qué punto la podemos rentabilizar, ¿vale? Cuando estamos ejerciendo un derecho fundamental. Que vamos a decir, efectivamente, te lo atiendo, pero lo que estoy atendiendo no es el derecho fundamental. Lo que estoy atendiendo es el activo de información que hay asociado a ese derecho fundamental. Es decir, como si fueran dos cosas separadas. Yo lo veo complicado. No digo imposible, ¿eh? No, yo Fíjate, lo Alonso, hay un aspecto... Ay, perdona, Teresa. Sí. No, por favor, continúa. Venga, pues sigo yo. Lo que sí que se plantea en esto es que efectivamente la información obsoleta no vale nada. Si tiene algún valor la información, sobre todo la financiera, es la información del último segundo, que es donde puede dar lugar a que haya saldo o que haya una situación de insolvencia que no se ha visto por estar un segundo antes o referirse un segundo antes a lo que debería haberse referido. Donde sí que está el tema está en que cuando hablamos de scrapping, por ejemplo, de screen scrapping, yo soy un gran defensor de screen scrapping, el usuario lo que está diciéndole a la entidad que le presta el servicio, al agregador, es coge la información y me la das. Está ejerciendo su derecho cuando le dice eso. Y en consecuencia, lo que creo que no es viable es pensar que un agregador que hace scrapping esté infringiendo el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, la entidad que sufre ese scrapping, ese hurto de información, no es un hurto porque el cliente le ha dicho, oye, accede con mis claves y coge la información para hacer lo que sea. Tampoco es un hurto, es un uso en el que el titular de la información está haciendo un legítimo derecho de uso. Y bajo esa perspectiva, al final, la información actualizada está al alcance del usuario, que es el verdadero dueño, que es lo que hace PSD2, hacerle dueño de los datos, exactamente igual que el Reglamento General de Protección de Datos, y, en definitiva, está legitimando una actividad que se encuentra limitada y que en esto PSD2 sí que es una limitación sin perjuicio de ser una garantía de que no se pongan cortapisas de seguridad ni haya impedimentos o dificultades para acceder a la información que podrían llegar a aparecer con el screen scrapping. Entonces el fundamento de derecho no es una portabilidad. Porque lo que estás diciendo como es, el usuario te lo pide y tú vas y lo coges porque me lo ha ordenado el titular, eso no es pero el reglamento legitima al usuario a que tenga la portabilidad de los datos. Dice, yo la portabilidad la ejerzo directamente yo y cojo los datos y me los llevo porque tengo derecho a ello, o le digo a un tercero que lo haga en mi nombre. Pero tienes una limitación temporal. No, el número de veces. Tiene un plazo obligatorio de mínimo de un mes de responder el que tiene alojada la información. Pero si es inmediato, ese plazo está más cumplido. Es un límite máximo. Es decir, si yo cierro mis sistemas y te bloqueo las IPs desde donde me estás haciendo scrapping, estoy en mi derecho durante los 30 primeros días. Tu derecho, y ahí es donde empieza. Claro, y ahí es donde empieza el ratón y gato, ya que aquí han jugado al scrapping desde 2012, claro. Es decir, estamos forzando la norma. ¿El derecho de la portabilidad se diseñó para hacer scrapping? Yo lo que pasa es que creo que la tecnología está lo suficientemente madura para atender los requerimientos de las dos normativas, pero van alineadas en el mismo sentido. O sea, al final, ambas normativas creo que tienden a empoderar al cliente o al usuario, que es el titular de los datos, que a la vez es el activo comercial. O sea, y al final estamos todos trabajando u operando con el mismo activo. El mismo tiene valor para la empresa y tiene valor para el usuario. Tiene que tener esa capacidad de decidir.
pero las restricciones que ahora mismo encontramos a nivel tecnológico impiden que seamos capaces de proporcionar en la mayoría de los casos esa información en tiempo real o de atender ese derecho a la portabilidad más de 2 veces al año o con determinada regularidad. Es que realmente no tenemos la madurez tecnológica suficiente, pero sí marca el camino de hacia dónde debemos tender en este escenario. Sí, en este aspecto, lo que ha exigido el reglamento de desarrollo de PSD2 ha sido precisamente obligar a las entidades financieras a gastarse un dineral, a invertir un montón de dinero en habilitar los puertos de conexión de APIs, que todavía no está terminado de hacer y que les está costando un verdadero montón, tesoro. Efectivamente. Pero Alonso, lo que me preguntabas de si PSD2, si el reglamento general se inventó o se estableció la portabilidad para garantizar el skin scrapping, entre otras cosas. Claro. O sea, antes del reglamento a lo mejor se podía plantear una infracción de la directiva, yo creo que tampoco. Pero con el reglamento, desde luego, cuando una persona dice, haces skin scrapping y cógeme la información, está ejerciendo un derecho que lo tiene garantizado en el Reglamento General de Protección de Datos. Es curioso, y que PSD2 expresamente en su exposición de motivos diga que el skin scrapping es una mala praxis. Claro, en el caso de PSD2 dice, garantizo el acceso inmediato y actualizado a la información de una manera súper rápida a cambio de que no haya scrapping. Claro, o sea, si planteamos el derecho de protección de datos y lo que establece el reglamento como un derecho individual, que es lo que es un derecho fundamental, mi derecho fundamental es acceder a la información y hacer con ella lo que yo quiera. Entonces, eso es lo que me está estableciendo la portabilidad. Y bajo esa perspectiva, si yo lo hago por scrapping... Pero con unas limitaciones desde un punto de vista operativo, claro, unas limitaciones no es que tengo que esperar un mes datos, sino que yo tengo que esperar como máximo un mes y como mínimo ya mismo si lo tengo ya. Claro, pero yo tengo, como máximo tienes que esperar un mes, yo tengo derecho legal a hacerte que esperes un mes. Claro, y es más, no solamente es una... Ojo, no es solamente es una limitación de un mes, de los 30 días, Es una limitación de que la primera vez te lo atiendo. Sí. Si me lo pides una segunda, ya empieza, aunque eso no está claro, con 2, 3, tengo derecho a empezar a reclamar. Pero todos esos son derechos de o capacidad de limitaciones o límites mínimos en la parte positiva, o sea, de la obligación de hacerlo, etcétera, etcétera, que tiene que atender la entidad. A partir de ese momento no existiría una infracción del reglamento, pero desde luego la entidad, si no tiene capacidad técnica de impedirlo, no está dejando de infringir la norma por eso. O sea, cuando un banco no evita el scrapping, salvo que se pueda llegar a ver que existe un problema de seguridad y que un tercero, una persona no autorizada acceda a la información, no hay infracción de reglamento. Entonces, en ese aspecto, puede ser que el banco, la entidad financiera, tenga la obligación de entregar los datos de una manera positiva, con unas condiciones, sobre todo un plazo de un mes y una vez como mínimo en gratis. Vale, pero esa obligación no limita, ni evita, ni impide la posibilidad de hacerlo mejor todavía. Entonces, si mejor todavía es el acceso web a los datos, que es lo que están haciendo todas las entidades financieras con la banca online, pues al final eso está supliendo lo otro. Y es mucho más, con lo cual claro, pero... menos sentido de sobra. Claro, si una entidad dice, yo no quiero no quiero dar acceso a la página web a nadie que no sea el propio usuario, podría hacerlo, evidentemente, pero eso de lo que haría depender sería fundamentalmente y exclusivamente del contrato de servicio de banca web. Te dijera, no, yo voy a poner, claro, si pone cualquier tipo de limitación física de acceso, que lectura de huella dactilar o lectura de pupila o cualquier cosa de este estilo, de manera que solamente el usuario pudiera conectarse para ver esos datos, que podría llegar a hacerlo, ¿por qué no? No habría infracción de reglamento, siempre que cumpliera la portabilidad en el mínimo ese del mes, etcétera, etcétera. Pero para hacer todo eso, el banco debería hacer eso así y establecer en el contrato de acceso web esa limitación. Entonces, no habría problema tampoco. Pero sin la limitación en el contrato de servicio de acceso web y sin existir tal, no hay infracción de reglamento, que el reglamento es una garantía para el usuario, no para el banco. No, si yo no estoy diciendo que haya una infracción de reglamento. Lo que estoy diciendo, en la práctica, los bancos te permiten seguir haciendo scrapping exclusivamente, lo estoy diciendo con informes de varios de ellos, exclusivamente no lo están restringiendo por una simple razón, razones de competencia, porque tienen dudas de si esto les podría suponer una sanción o restricción del mercado, del libre mercado, digamos, de restricciones al acceso libre al mercado. También, yo creo.
Exactamente. El resto lo tienen perfectamente claro, que por razones técnicas y por GDPR pueden limitar con los 30 días, pueden limitar y a partir de X peticiones pueden empezar a cobrarlo y si no me pagas, No. pues no te doy acceso a él hasta que el siguiente año. Esas las tienen clarísimas, ¿eh? ¿Por qué por qué no lo activan, entre comillas? Bueno, aunque algunos sí lo han activado. Algunas veces ha habido algún prestador en España que se ha pasado un poco de la raya con el scrapping, ha tirado servidores, ha provocado... en algunos casos incluso se ha llegado a entender, se ha llegado a pensar que eran daños informáticos. En algún caso, ¿eh? Se llegó a que digo que en algún caso se llegó a valorar si lo que había hecho algún determinado proveedor en España a la hora de atacar servidores básicamente es que se les fue la mano. O sea, hicieron un scrapping, pero hicieron un scrapping masivo y esto lo que hizo fue que tumbó unos cuantos de servidores. Obviamente por denegación de servicio. Y en algún momento se llegó a decir, pero esto no es un delito de daños informáticos. No, hombre, coño, tampoco para llevarlo hasta eso. Claro, pero lo que sí que pasa con esto es que los prestadores de servicios de agregación que en algún momento dado han planteado problemas en el banco, lo que se han encontrado ha sido en realidad una persecución un poco tontorrona de ratón y gato, de poner trabas que los otros intentaban como saltárselas. Jamás se planteó ningún problema de datos y no ha habido ninguna queja en la agencia que yo sepa, ninguna queja formal, una denuncia del sancionador. Formal no. Ni nada, con lo cual está claro que no. Y luego, el gran problema que tenían las entidades financieras con las que yo he hablado en alguna ocasión es que la limitación del servicio lo que planteaba era un problema de competitividad del servicio. Es decir, que los propios clientes se quejaban de que no dejaran entrar al agregador a ver la información porque ellos se habían apuntado a ese servicio porque lo querían. Claro. Sí, Entonces, eso, pero eso es una cuestión. Eso es una cuestión de abriendo la puerta al agregador porque no le queda otro remedio. Claro, pero por demanda del cliente, pero no por obligación legal. O sea, a lo que voy es... Las cosas no, el tema es infracción, si la hay o no. O sea, la obligación legal es de una vez al año y en un mes. Pero claro, esa obligación legal está mucho mejor hecha si es instantáneamente y cuando te dé la gana, evidentemente. Sí, claro, obviamente, sobre todo para el operador entrante. Para el que no es operador entrante, tendrá que valorar si el servicio de agregación financiera, como ha hecho algún banco, en lugar de ser de un externo, es el del propio banco, que también lo han hecho algunas entidades. Las que más rápido lo han hecho no son servicios propios. Han comprado compañías que han integrado dentro de sus estructuras. Por eso digo, al final, no olvidemos, al final esto va de derechos fundamentales, sí, pero va de pasta. O sea, no le demos más vueltas. Esto es dinero. Es un mercado de un pastón. Y PSD2 esto es pues explotar un mercado, vamos, reventar un mercado y abrirlo a los nuevos players, claro. Entonces, obviamente, visto desde el lado del ciudadano, es un tema de derechos, ¿vale? De derechos fundamentales, incluso de usabilidad y de dame las cosas más sencillas, macho. Déjame que tenga un único panel de control donde poder tenerlo todo. Pero la realidad es que, en el fondo, es un tema de pasta. Y claro, si yo tengo un operador entrante que se quiere comer un trozo de mi negocio, obviamente no se lo voy a poner fácil. Hasta donde me obligue la ley, se lo voy a poner, pero de ahí para adelante no tengo ninguna obligación. Por eso os decía antes que esto me recuerda a algo que ya hemos vivido. Exacto. Es así, o sea, si es que lo mismo ocurrió con el servicio universal de telco que decías antes, si es lo mismo. O sea, yo recuerdo cuando los bucles de abonados, las aperturas para algunos operadores de telco, se les decía, tienes 24 horas y se les daba en la hora 23 y 59 minutos, literalmente. Y era cuando accedía el tío y decía, oiga, pero es que son las 12 de la noche. Bueno, pues hacedlo usted mañana. La central la tiene usted abierta para conectarse. Por ejemplo, entonces, yo creo que este tipo de problemas los irán solventando los prestadores un poco por la vía de la autorregulación, entre comillas, es decir, todo lo que no sea infracción de GDPR, si no lo prohíbe expresamente la PSD2, lo acabaré haciendo hasta que alguien me diga que no puedo hacerlo. E iremos avanzando en la definición de este nuevo mercado hasta que al final pase, pues como con todos los cambios estratégicos de mercado, se consiga y todos los agentes que participan se adapten y colaboren. Exacto. Claro. Nos quedan menos de 5 minutos para entrar en lo que es el Q&A de preguntas. Yo, si os parece, os hago las dos últimas que me gustaría tener vuestra impresión, ¿no? La primera es respecto al principio de retención, que el reglamento establece, ¿no? Que cualquier dato personal que ya no es necesario deberíamos eliminarlo, ¿no?
¿Cómo trata ese principio el PSD2? ¿Contiene algún posicionamiento al respecto? Y la segunda y última, y con esto ya acabaría, es, ¿os consta algún posicionamiento, alguna declaración por parte de las autoridades, de los reguladores a efectos de qué pueden hacer estos nuevos players en cuanto a Open Banking y si hay algo específico sobre cómo lo deben hacer? No sé, quizá Teresa, si quieres empezar o cualquiera de vosotros. Pues en relación con la retención de los datos de los clientes, en realidad, a ver, la directiva sí que contiene alguna particularidad, pero porque introduce algún plazo específico que el responsable de tratamiento de los datos, sea el agente que sea en el escenario, va a tener que atender, pero el sistema al final es básicamente el mismo que establece el reglamento europeo. Trato los datos siempre que la finalidad, los necesito para llevar a cabo la finalidad para la que los recogí. En el momento, lógicamente, esa finalidad tiene que tener en cuenta obligaciones de conservación que pueda tener la normativa específica o sectorial, como es el caso de la PSD2, que en los artículos, si yo no me equivoco, 24 y 44 establece un plazo de retención de la obligación relativa tanto a la constitución de los prestadores y sus obligaciones formales como la relativa a los clientes y sus operaciones en un plazo de 6 años, o la que contiene la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Lucha Antiterrorista de 10 años, que marcarían, digamos, algún límite temporal concreto en materia de conservación de la información, o incluso creo que la Ley de Medidas de Reforma al Sistema Financiero también establece un plazo de 6 años en relación con la información que se comunica a la Central de Información de Riesgos, pero por lo demás el sistema, o sea, salvo estas particularidades que la normativa sectorial puede introducir, el sistema funciona según las líneas generales del GDPR. Finalidad, la finalidad incluye la obligación de conservación y las responsabilidades legales que tenga que atender, es decir, tengo que contar con esos plazos de prescripción de las responsabilidades legales, pero antes de llegar, digamos, a ese deadline de la prescripción de las responsabilidades legales, opera la obligación de bloqueo de la información, es decir, la tengo a mi disposición, pero con los accesos controlados, con lo cual esto al final lo interiorizamos en las organizaciones a través de políticas correctas de cancelación de los datos, de forma que los sistemas y las personas, porque también son medidas organizativas, sepan exactamente qué hacer con la información y respeten este principio y estos plazos. Pero salvo por, no sé si vosotros podéis añadir más en este punto, pero a mí, salvo plazos específicos de años concretos en materia de retención y conservación de los datos. Sí, son las obligaciones legales, que son las comunes, digámoslo así, o sea, bueno, específicas porque son entidades financieras, pero son las comunes como filosofía del sistema. Lo que sí que es importante en cuanto a la conservación es que la obligación de eliminar la información nace en el momento en que la información deja de ser necesaria. Entonces, como los servicios de pago en muchos casos no son exclusivamente el propio servicio, sino que el servicio es una pieza de un servicio más complejo, entonces las prestaciones de ese servicio complejo pueden exigir que se conserve la información de una manera muy, muy larga. Entonces, pues en la agregación es muy común el que el agregador te conserve la información mientras tengas abierta la cuenta de agregación, como un historial de tus movimientos mucho más allá de lo que tienes de propia entidad financiera. Entonces, eso evidentemente te impide la destrucción porque tu prestación de servicio te exige que mantengas la información a disposición del usuario durante todo el plazo o durante todo ese tiempo en el que está la cuenta abierta para que pueda haber cualquier movimiento en cualquier momento, ¿no? De alguna manera, parte de la finalidad sigue viva. Ahí está, sigue siendo necesario, simplemente, claro. Entonces, no nace la obligación de destruir, ¿no? ¿Qué es eso? De hecho, es uno de los objetivos, o sea, desde un punto de vista sobre todo de la estrategia de negocio de explotación de la data posterior, es precisamente mantener viva, entre comillas, la llama que justifique que puedas seguir conservando los datos. ¿Cómo? Hay diferentes estrategias, desde estrategias de actualización de datos cada X tiempo, diferentes estrategias con el fin de que puedas justificar que la finalidad originaria no desaparece, o sea, permanece siempre en el tiempo, ¿vale? Con lo cual, bueno, al final, cuanto más justificada tengas esa estrategia, más robusta sea esa justificación legal de conservación de los datos, probablemente más valor tenga tu base de datos.
Si lo unimos a más actualizada y más dato agregado, digamos, más dato agregado, tenemos el cóctel perfecto para poder ganar pasta. Y la segunda pregunta que habías hecho, Albert, yo no me acuerdo cuál era. El tema de los reguladores. Yo tampoco. Si el regulador se había ocupado, ¿no? de Sí. una aproximación a lo que es el Open Banking, ¿no? Que es lo que nos interesa, sobre todo en esta sesión, ¿no? Bueno, está dando las licencias. O sea que Banco de España yo creo que hoy en día tiene muy claro qué es el Open Banking y está dando licencias de agregación a entidades que clarísimamente son Open Banking sin ningún tipo ni siquiera de vergüenza a la hora de presentar la solicitud de la licencia para el servicio de pago correspondiente, ¿no? Entonces, en el profesional despacho, en las solicitudes de licencia y de autorización que hemos participado, siempre ha sido muy abierto y el regulador al principio sí que estaba más sorprendido porque era un mundo que no conocía, el Banco de España, pero hoy en día yo creo que hasta están felices de aprender una nueva materia, ¿no? Y llaman para preguntar y están súper proactivos a la hora de entender bien el negocio para decidir finalmente si la actividad en sí misma es solvente, es adecuada y tiene de verdad proyección para autorizarla, ¿no? Sí, la verdad que la apertura o sea, no solamente aquí mirándolo desde el punto de vista de PS2, sino la apertura de los reguladores hacia estos nuevos modelos, ya sea aquí en Europa. Bueno, es cierto que España no ha sido la más aperturista desde el inicio, también hay que decirlo. Y ha provocado, de hecho, bueno, lo que nos pasa en España, que como no queremos ser los primeros en decir las cosas, pues al final lo que provocan es que determinadas entidades pues digan, oye, pues fantástico, pues nos vamos a la Citi y dejamos la pasta en UK. Y además nos sale más barato fiscalmente, con lo cual, adelante. O a Holanda, que también era otro de los destinos habituales, o a Chipre, muy de moda, sí. A Europa del Este, a determinados países de Europa del Este. Bueno, al final, si miramos también a otros países, por ejemplo, a Brasil, acaba de aprobar hace relativamente poco la normativa de Open Banking. Realmente, y hablando con los reguladores, Brasil, Argentina también la tiene aprobada, México hace relativamente poco. La realidad es que cuando hablas con los reguladores, mi sensación siempre ha sido que son bastante aperturistas, o sea, que siempre he dicho, yo de verdad pensaba que me iba a encontrarlo al revés, ¿no? Como, no, por Dios, esto es el diablo, ¿no? Retro Satanás, no. La realidad es que en la práctica yo he visto siempre una sensación de mucha apertura por parte de los reguladores. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que realmente el futuro de donde va el sector financiero es que o es digital o va a dejar de ser. Eso ya hubo algún presidente de algún banco que dijo esas palabras textuales, o somos digitales o vamos a dejar de ser. Y la realidad es así. O sea, lo que no sabemos exactamente es si van a tardar 5 o si vamos a tardar 2 en que eso sea así. Pero al final los reguladores se están dando cuenta que los modelos de negocio están cambiando, que probablemente llegue un momento que tenga más valor económico la data que el resto de cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque los márgenes cada vez se van acortando tanto en los servicios financieros que hay que empezar a hacer los cross-selling famosos. Y eso, los servicios de agregación financiera lo que hacen es facilitar clarísimamente un mayor conocimiento del cliente, y eso nos lleva a un mayor ratio de conversión a la hora de venta de otros servicios, seguros, no sé, millones de productos. O sea, yo siempre pienso, por ejemplo, de dónde gana pasta una compañía como Amazon. Amazon, su servicio de comercio electrónico no es el que gana mucha pasta. Lo gana el resto de sus servicios. ¿Realmente de dónde gana pasta? Cuando vende directamente los servicios. Y yo siempre he pensado que el servicio, por ejemplo, ¿cómo se llama? El de guardar para más tarde o algo así se llama, ¿no? El de lista de deseos, creo que se llama, ¿no? Lista de deseos o algo así. Siempre he dicho que es una parte bestial para poder saber, en el momento que tú tengas un servicio de agregación financiera, ya sabes, el rating de riesgo que tiene, poder darles préstamos en tiempo real, prácticamente, con un riesgo probablemente bastante controlado. Y eso que te permite una mayor conversión en las ventas, y eso que te permite un mayor aumento del número de ventas. Y si aumentas el número de ventas, significa que cuando yo vaya a negociar con Samsung, Amazon vaya a negociar con Samsung cuántas unidades de televisor se van a vender, en lugar de pedirle que le voy a decir que voy a vender 100.000,
es que voy a vender 10 millones de unidades. Entonces, el precio es completamente distinto al resto de los operadores, con lo cual nadie va a poder competir contra mí. Luego ya llegamos a los temas de competencia de nuevo. Pero al final, en todo ese contexto, yo creo que ahí es donde realmente hay una clave bestial desde un punto de vista de estrategia de negocio clarísima, la cual el dato al final tiene casi más valor que el resto de cosas. Pero yo creo que ya estamos llegando a esa fase, ¿eh? Lo que pasa Sí, es sí, que estamos ya. las empresas van un poquito por detrás y no todos tienen la misma capacidad de adaptación, pero estoy convencida de que ya estamos en ese punto. No, y de hecho, Sí, de hecho, los proyectos que estamos llevando a cabo clarísimamente, a ver, igual son muy pioneros en cuanto a tal, pero ya están en ese rumbo, las empresas están invirtiendo en esa digitalización bajo la idea de la explotación del dato, el Know Your Client, y utilizar como verdadero valor sobre todo ello la información y el conocimiento del cliente, que es hacia donde va todo lo digital, lógicamente. Sí. Fantástico. Pues si os parece, empezamos con lo que son las preguntas. Porque como no nos pare, seguimos. Sí. La verdad es que Si nos traen un café ya sería... Os disparo alguna de ellas. Por ejemplo, Sí. Ed plantea, dice que si el consentimiento es la base legítima para compartir los datos personales con las Big Tech, dice, en caso de que el interesado quiera retirar el consentimiento, quiera darse de baja, ¿a quién debe remitirlo? Dice, ¿produce un efecto cascada? Sí. Sí, eso es el derecho al olvido del reglamento. Sí. Es así en breve. Sin duda, pero vamos, la petición la comienzas por el mismo prestador al que se lo has dado. Y a partir de ahí... Ese derecho al olvido está literalmente regulado en el reglamento. Claro, pues esta es directa y fácil. Os planteo... Ya luego no tanto, pero por lo menos de poner en marcha la petición, sí. Claro. Hay una pregunta que nos hace Cecilia. Dice que el usuario entrega las claves bancarias al agregador, pero esas claves son intransferibles. De hecho, en los contratos que firma con el banco, le está diciendo que el banco dice que los datos son intransferibles. ¿Puede tener un derecho a limitar el acceso si detecta el acceso no autorizado? Es decir, ¿puede el banco, entiendo que eso es lo que está pidiendo Cecilia, ¿puede el banco decir, oiga, usted no tiene derecho a acceder a esas claves? Sí. Bueno, si queréis, adelante. Sí, nuevamente, sí, era lo que discutíamos Alonso y yo. O sea, evidentemente podría haber un problema de una infracción del contrato del banco, de la banca web, del acceso a la banca, pero que sería un problema simplemente o restringido únicamente, mejor dicho, porque no es tan simple, a la infracción de ese contrato y las posibles reacciones que tenga el banco frente a su cliente. El tercero, que tiene una responsabilidad frente al banco, es bastante complicado. De hecho, coincido, la responsabilidad frente al banco la veo inexistente prácticamente, pero lo que sí veo incluso es que las cláusulas, una vez aprobado PSD2, ¿vale? Una vez aprobado PSD2, que esas cláusulas podrían devenir en cláusulas contrarias a ley, porque en la medida en que son cláusulas que limiten el ejercicio de un derecho legalmente reconocido que tengo como usuario, podrían ser consideradas nulas. Bueno, más que nulas, anulables, más bien. Más que nulas, anulables. Sí, o sea, podrían ser cláusulas bastante discutibles. La realidad es que siguen estando por razones de seguridad, siguen estando, pero yo creo que eso llegado a un tribunal. No, si yo fuera el abogado de esa compañía, yo no intentaría defenderlo por ahí porque creo que se tumba relativamente rápido, porque al final tienes una cláusula que está yendo contra algo que regula una ley, bueno, perdón, una directiva y a su vez una ley, con lo cual yo creo que no es, vamos, el sustento es bastante débil, entre comillas. Fantástico. Hay una pregunta muy interesante de Carlos relacionada con el screen scrapping. Carlos dice que para los productos no regulados directamente bajo PSD2, dice, por ejemplo, préstamos, ¿se podrá seguir utilizando el screen scrapping? Están fuera de sí.
está fuera de la normativa, con lo cual, en principio, y salvo esa discusión que teníamos antes Javier y yo, no habría otra limitación, ¿vale? Ahora bien, insisto, puede que llegue el momento que haya algún banco que empiece a bloquear el servicio, limitándolo. ¿Cómo? Que los hay actualmente, o sea, no... Sí, claro. No es tan sencillo. No, pero me refiero que empiecen a aplicarlo de forma masiva. Yo al final siempre digo una cosa, o sea, también para analizar un poco la situación, cuando las compañías ven que existen compañías que se dedican profesionalmente a hacer scrapping, no solo en el sector financiero, sino utilizan equipos dedicados full time a saltarse captchas, a saltarse sistemas de control automáticos, a programar algoritmos para hacerlo, etcétera. Algunas de ellas incluso lo hacen con manuales, ¿vale? O sea, de forma manual, teniendo subcontratado un montón de equipo en India, Pakistán, etcétera. Yo siempre digo que cuando tú tienes que esforzarte tanto para hacer alguna cosa y que esas cosas al final acabas montando como estructuras demasiado complejas para conseguir saltártelas, parece como que estás forzando demasiado la máquina, entre comillas, ¿no? Entonces, no digo que sean ilegales, no son porque están fuera del ámbito de aplicación de PSD2, ¿vale? Pero lo que sí digo es que la otra parte puede llegar un momento en que te ponga el pie y te diga stop, para, o te dejo hacerlo una vez, o dos, o tres, y a partir de ahí corto. Corto no, de hecho la respuesta no debería ser corto, la respuesta debería ser págame a cambio de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo tengo un consumo de servidores, porque tengo un consumo y ahí es donde yo creo, sinceramente, de verdad, esté regulado o no, creo que es hacia donde debería ir el mercado. Hacia que el punto no sea de confrontación, sino que sea de colaboración. Es decir, que colaboren las entidades, porque todas tienen mucho que aportarse entre sí. Y desde un punto de vista de estrategia de negocio, creo que todos salen ganando. Si se hace bien, todos salen ganando. Ahora, si pensamos en relaciones que no son win-win, mal. Es la posición de confrontación en la cual están ahora mismo muchas entidades. En ocasiones creo que porque no han entendido bien. Unas no han sabido explicar correctamente y otras no han sabido entender bien. Y creo que para esa posición el forzar argumentos desde un punto de vista jurídico para obligarles a hacerlo, creo que no es adecuado. ¿Por qué? Porque realmente sabemos que son argumentos que no son, digamos, de peso absoluto. O sea, que son... son tan aparatosos que no llevan a ninguna parte, sobre todo. Claro. No. O sea, al final es pan para hoy y hambre para mañana. La realidad es esa. O sea, desde un punto de vista operativo, la realidad es esa. Sí. Perfecto. Otra pregunta que nos hace Eva. Eva dice que el PSD2 obliga a poner a disposición de terceros los datos. Dice, ¿obliga a poner a disposición de terceros los datos de la misma manera que la ve el cliente? Por ejemplo, ¿se podrían facilitar datos de movimientos de una cuenta indicando el número del comercio, pero no el nombre de ese comercio concreto? Dice, además de las dificultades técnicas comentadas. Pues va a depender un poco es el reglamento ejecutivo. El agregador o el tercero que preste el servicio. Porque si necesita esa información para prestar el servicio que el usuario final contrata, accederá a la información completa. Si no, de lo contrario, entiendo que deberíamos limitar la cantidad de información a la que acceder. Pero la limitación, el reglamento ejecutivo de la directiva PSD2 establece los campos y el detalle de campos. O sea que eso está todo regulado en la parte de lo que es el funcionamiento de las APIs. Lo que sí que sucede es que todo lo que establece el reglamento ejecutivo de la PSD2 no es lo mismo que lo que te puede llegar a hacer el banco en la banca online. Entonces, bajo esa perspectiva, la respuesta es no. O sea, no tiene la obligación de darte lo mismo que te está dando en su página web. Te tiene que dar los datos concretos que establece la PSD2 y la normativa de desarrollo, que es el reglamento ejecutivo este. Luego está el segundo problema, que es el hecho de que quien recibe la información tiene la obligación reglamentaria de datos, o sea, del Reglamento General de Protección de Datos, de minimizarla de acuerdo con la finalidad. Entonces, para dárselo al propio usuario, pues en principio no hay limitación alguna, lógicamente, porque es el usuario es el dueño de la información y quien la ha generado, la ha provocado y es una información respecto de él, evidentemente, pero en cambio, respecto de terceros sí que podría haber una necesidad de minimización
cuando la información pudiera ser excesiva y sobre todo en situaciones un poco de necesidad. O sea, cuando estamos hablando de créditos inmediatos al consumo, en el que el comercio recibe las fundaciones políticas a las que haces donaciones desde tu cuenta de pago, pues parece que no es adecuado, ¿no? Eso es una cosa que clarísimamente podría plantear algún problema en algún momento dado y podría ser complicadísimo de resolver, ¿no? Y luego estaba pensando en una cosa más a este respecto. Sí, que la pregunta de Eva que plantea parece que está relacionando la portabilidad con el derecho de acceso y en realidad son derechos diferentes. O sea, en el derecho de acceso sí que es la información completa y ahí la entidad que da el acceso a los datos está obligada a facilitarte toda y cada una de la información que tienes, mientras en el caso de la portabilidad es de acuerdo con lo que establece la norma que la regula. En el caso del reglamento, en principio es la información obtenida de manera automática o en virtud de un contrato y que además que sea la información original, no debe de ser tratada. En cambio, en el caso de PSD2 no es exactamente lo mismo porque la información objeto de PSD2 y la información objeto de las APIs es en parte una información procesada, no es automáticamente recibida directamente por parte de la entidad. Entonces, hay un poco de todo. No te oímos, Alex. Sí. Albert, no tienes sonido ahora mismo. Hay otra pregunta relacionada con el regulador. Ahora, hemos hablado del regulador bancario, que efectivamente está haciendo un avance importante en lo que es aprendizaje de Open Banking y normativización y demás. ¿Qué opináis a nivel de Agencia de Protección de Datos en España o en Europa, ¿no? ¿Cómo están afrontando, si es que lo están afrontando, las realidades y complejidades del Open Banking? Yo no conozco precedentes. No conozco precedentes. La agencia se ha manifestado, en el caso de los agregadores, hace ya mucho tiempo. Hubo una conferencia que publicaron del abogado de la Agencia de Protección de Datos, de Agustín Puente, en la que ponía de manifiesto que la agencia contemplaba problemas de seguridad precisamente por el screen scrapping, pero nunca puso en duda el servicio de agregación. Que eso pone de manifiesto que en principio lo aceptan, ¿no? Por lo menos para mí, que yo soy muy optimista, creo que sí, que en principio habría que interpretarlo en ese sentido. Lo que también ha habido, algún precedente que no tiene nada que ver con scrapping o con servicios de agregación o con servicios de pago, pero que, sin embargo, sí que es interesante, es el tema de la necesidad de consentimiento para recibir publicidad en los servicios gratuitos, lo que se llama el freemium. No tienen nada que ver los servicios que se han contemplado por parte de la Autoridad de Control británica, por el ICO, y por la Autoridad de Control bávara, si no me equivoco, en Alemania. Lo de Bavaria no estoy seguro, creo que era Bavaria, pero no estoy seguro. En el que manifestaron unas posiciones contrapuestas completamente respecto de la libertad del consentimiento y la validez del consentimiento en un servicio freemium. En el caso del ICO británico, era el acceso completo a las noticias de un periódico, creo que era Wall Street Journal, y les exigió formalmente al Wall Street Journal a que abandonaran el sistema ese de dame los datos a cambio de facilitarte la información completa para recibir publicidad. Y, en cambio, la autoridad bávara mantuvo una posición opuesta en base a entender que el consentimiento era libre porque si no quería el señor el servicio freemium, pues no lo consumía y no pasaba nada, como el que no tiene dinero para pagar el pan y no se lo compra. Vaya. Pero la oposición esa yo creo que es algo que plantea muchos problemas y plantea un problema completo a todo lo que es la economía digital, que se basa muchísimo en el sistema freemium y que tendrá que terminar dando lugar a una discusión enormemente compleja, posiblemente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ojalá se plantee y ojalá podamos participar en ella, porque es una discusión, en el fondo, interesantísima, muy, muy compleja, para mí muy clara en cuanto a la solución, pues estoy absolutamente volcado en pensar que es completamente legal el sistema freemium, pero que en cambio sí que ha habido algún regulador, como os digo, el británico en concreto, que formalmente se ha pronunciado en contra. Entonces, esa posición del regulador, dices, oye, pues en todos los sistemas de agregación, de iniciación de pagos, etcétera, que normalmente se dan en un sistema gratuito, fundamentalmente, sobre todo en agregación gratuito, a cambio de la información, podría plantear problemas. Fantástico. Pues si os parece, hacemos ya Disculpad, un último apunte, ¿vale? Lo he publicado en el chat, en el listado de chat. Os he pasado la última pronunciación, que es del 6 de enero del 2020
de la ICO británica. Realmente es una entrada en su blog, ¿vale? Respecto a GDPR y Open Banking. Que yo sepa, esta ha sido la última vez que ha hablado la ICO respecto a esto. Creo que es bastante relevante la posición de la ICO en relación a Open Banking y GDPR. ¿Por qué? Sencillamente porque el Open Banking en Europa, su origen está donde estos señores tienen competencias para regular. No digo que esté de acuerdo con lo que digan, digo que es relevante a la hora de tomarlo como referencia, porque el origen del Open Banking en Europa ha estado en dos sitios. Donde ha estado el core, ha sido en Reino Unido, ha sido su origen, y luego Europa del Este, países como Polonia, Estonia, Eslovenia, por diferentes motivos, ¿vale? Eso ya viene por otras razones, pero creo que es relevante, digamos, la posición que ellos adopten. En general, aparte de lo que ha dicho Javier, de la agencia española, que era algo muy sucinto, lo recuerdo en su momento, pero bueno, no era nada específico, pero no tenemos las típicas guías, las interpretativas. No, ojalá existieran. De hecho, no estaría mal que se lo propusiéramos. Estaría bien que se lo pudiéramos proponer hacerlo. Es mejor que no toquen. Sí, mejor, no vaya a ser que sea como las últimas, que la vamos a liar. Entonces, pero creo que lo que, digamos, la posición que el ICO establece, creo, de hecho, que sería bastante razonable, entre comillas, porque, bueno, al final son, entre comillas, digamos, primos hermanos del origen. Claro, digo que es curioso, ¿no? que continuemos acudiendo a un regulador que de alguna manera está marchando de Europa, ¿no? De la Unión Europea. Sí. Como la PSD2 no se sabe muy bien cómo van a continuar aplicando, pero claramente no van a ser esas normas, ¿no? No, se han preparado bien, por lo que las reuniones que hemos tenido que hubo una delegación del gobierno británico por España, reuniéndose con los despachos de abogados y demás, y yo estuve en alguna de ellas y están muy preparados para la salida. Lo que han hecho ha sido prácticamente establecer normas que sustituyen a la normativa europea para estar al mismo nivel y a partir de ahí luchar, que es lo que están haciendo, por considerarse mucho más que el territorio europeo, mucho mejor, pero lo han hecho mejor todavía que la Unión Europea. Esa es la postura británica. ¿De dónde está la isla? Si es en Britania o aquí. De hecho, porque realmente se están marchando y continúan siendo líderes a nivel de tendencias. Lo mismo que pasó en data breaches, ¿no? Cuando empiezas a mirar, ¿no? Con la aplicación del GDPR, cuando había un data breach, veías al ICO, publicaba, daba información, etcétera, ¿no? Desde el minuto cero. Y en cambio el resto de autoridades, pues digamos que no iban tan rápido, ¿no? Con lo cual, el hecho de que ahora se vayan a poner pues al mismo nivel o más, no me extraña, porque es que casi son ellos los que están, no sé si decir regulando, pero sí marcando tendencia, ¿no? Sí. Fantástico. Pues si os parece, hacemos la última pregunta, porque estamos ya por encima del tiempo. José Luis nos hace una pregunta muy concreta, ¿no? Una pregunta opinión, ¿no? José Luis dice que el desarrollo de los servicios de agregación a las PSD2 cree que tendrán especialmente sentido cuando las APIs bancarias ofrezcan información de calidad, ¿no? Equiparable a la que proporcionan las webs bancarias. Dice, en España, ¿estamos a expensas del desarrollo de un sandbox regulatorio que nos permita aproximarnos a esa calidad? El sandbox va a ser una pasada cuando se apruebe en España y está muy, muy desarrollado. Pero el sandbox financiero, de datos no hay sandbox. Entonces, en el ámbito financiero y para todo el mundo Open Banking está ya, que se espera que se apruebe, yo creo que a finales de este año, la normativa de sandbox que aplica a toda la normativa europea y sí que puede ser un acelerador importante porque facilita la cooperación de las autoridades, pero siempre las autoridades financieras. Lamentablemente no hay sandbox en datos y, por tanto, sin perjuicio de que creo que es el 63 del reglamento, el que habla de la consulta previa y la posible colaboración de la autoridad de control en proyectos complejos en materia de PIA, en materia de impacto sobre la privacidad. Esa colaboración podría llegar a sustituir incluso el sistema de sandbox en algunos aspectos y hasta ahora en la práctica la agencia ha venido haciéndolo así y en proyectos complejos que en los que hemos colaborado
ha participado la agencia y ha colaborado muchísimo de una manera muy parecida a la de Sandbox, pero sí que es verdad que es algo que no es fácil de percibir porque no hay sandbox de datos, hay sandbox bancario y lo que también es cierto es que la normativa regulatoria bancaria en materia de servicios de pago ya está aprobada, con lo cual el sandbox tampoco parece que vaya a ser algo especialmente valorable porque es algo que ya está en marcha desde hace 2 años, ¿no? Que llevamos 2 en marcha. Entonces, sí, bueno. Bueno. Y aparte tener en cuenta que o sea, yo siempre, perdón, que soy bastante crítico con nuestro país, pero nos pasan los trenes por delante y ni siquiera los vemos, de verdad. Tenemos ya, si no recuerdo mal el último dato, son aproximadamente unos 30 estados con sandbox aprobados. Pensar que estamos hablando de negocios que son extraordinariamente volátiles desde un punto de vista de ubicación. Es decir, podemos tener un negocio montado en Filipinas y gestionado por gente que no está en Filipinas. Entonces, es muy fácil o relativamente sencillo dar el salto de un lado a otro. El primero que pega, si pegas bien, claro, obviamente, suele ser el que se lleva el gato al agua. Tenemos por delante ahora mismo 30 que lo han hecho muy bien. Lo bueno que tiene que llegar tarde a la reunión es que, bueno, por lo menos, digamos, puedes aprender de lo que hayan hecho mal los otros para no cometer el error. no lo sé primero, sí. Por buscar una parte buena, pero la realidad es que la fuga de compañías de base tecnológica que ha habido en este país, especialmente hacia Reino Unido y hacia Europa del Este, es mucha. De la parte financiera es muchísima. Y no solo de financiera, de datos también. De la parte de data es muchísima. Sí. Bueno, al final yo creo que es algo que deberíamos plantearnos como país y decir, oye, chicos, si queremos realmente que esto se convierta en que no vivamos del turismo exclusivamente y de los bares, de la hostelería, hay que cambiar la mentalidad y hay que arriesgarse un poquito. Hay que adoptar ciertos riesgos como país con el fin de conseguir atraer tecnología, talento, dinero, fondos, porque la realidad es que a fecha de hoy somos un país que, bueno, en la lista de los posibles destinos de fondos económicos, en la lista de no sé cómo llamarlo, de materia gris, no es la principal referencia, pero por una sencilla razón. Porque es la principal referencia porque es un sitio donde se vive bien. Que la realidad es así, o probablemente uno de los mejores sitios para vivir. Pero por lo demás, no lo es. No lo es. Y debido a la descentralización que te permiten esta tipología de compañías, pues obviamente a lo mejor no es el sitio donde acaben decidiendo venir. No lo sé, ojalá me equivoque, pero... No, como dices, Alonso, yo creo que no somos de los más rápidos, nunca somos el primero en probar algo, en poner algo sobre la mesa y además vamos muy a la rémora de lo que dicta Europa y en ese sentido vamos siempre a rebufo de las tendencias europeas y en materia de datos, pues creo que recientemente a raíz de la estrategia de inteligencia artificial la Unión Europea sí que se pronuncia en el sentido, ha hecho una declaración de intenciones sobre un mercado único de datos que pueda propiciar esta innovación en la explotación de la inteligencia artificial, pero vamos, más allá de una declaración de intenciones, no tenemos nada sobre la mesa. Nada. De datos, nada. Bueno, lo único es que yo creo que en Sandbox, si no me equivoco, no hay ningún sandbox de datos, específicamente de datos. O sea, en Inglaterra, en Reino Unido, sí que el ICO sí que abrió una consulta pública y llevan todo el año pasado, todo el año 19, identificando posibilidades, marcando tal, pero todavía no hay una regulación al respecto que esperaban tenerla ya. Entonces, en principio, vamos atrasados, pero no se nos han adelantado tanto, ¿no? O sea, en la parte de datos. La parte financiera sí que los sandbox están más que maduros y en marcha y de todo. Perfecto. Una última pregunta, aprovechando la experiencia de Teresa en la Comunidad de Madrid, ¿no? En la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. Hemos hablado de reguladores europeos en España y demás. A nivel de comunidades, de lo que tú conoces, ¿hay alguna autoridad que haya hecho pasos especialmente interesantes en el mundo del open banking y demás? ¿O
No, piensa que no son sus competencias. Hay siempre un poco de confusión con lo que son las competencias de las autoridades autonómicas y realmente las autoridades autonómicas tienen el foco puesto, no en exclusiva, depende un poco del estatuto de cada una de ellas, pero tiene un poco en exclusiva el foco puesto en el propio gobierno público de la comunidad autónoma, entes locales, universidades. Quizá pueden llegar, como el caso de la autoridad catalana, a empresas públicas o con cierto capital público, pero no tienen el foco de su actividad puesto en el sector privado, con lo cual no sería lógico que, salvo que de alguna manera les repercutiera, fueran ellos quienes tomaran la iniciativa. Claro, que ahí es donde precisamente podrían hacerlo, o sea, y sobre todo con las universidades. Sí. Es una pena que las grandes universidades españolas, que no es que sean muy grandes en el mundo, pero sí que no son especialmente malas, que no hayan abierto la vía y hayan presionado para empezar a desarrollar proyectos que además, curiosamente, las grandes universidades están en las 3 comunidades que han tenido o tienen agencia de protección de datos, ¿no? Bueno, estaría Valencia, sería la 4ª, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Bueno, y Navarra también. No hay más, hay más. Fantástico, pues yo creo que hemos llegado con creces a cumplir con el objeto de la sesión. Por mi parte, agradeceros a todos la atención y la explicación, que ha sido, como no era de otra manera, de una calidad excelente. Entiendo, Sam, que haces tú las veces de la sesión. Vale, ahora sí que creo que se me oye. Sí, no, realmente nada más que decir aparte de lo que has dicho tú y daros las gracias a todos por participar en esta iniciativa, que ha sido súper interesante. Yo soy un perfil de marketing, pero he aprendido muchísimo sobre esto y me ha gustado mucho. Y bueno, hemos tenido una muy buena asistencia. Hemos llegado casi a los 200 asistentes, con lo cual yo creo que ha quedado claro que es un tema que tiene muchísimo interés. Y nada, agradeceros el haber estado aquí y si queréis lanzar algún mensaje de despedida, adelante, hacerlo. Nada, simplemente agradecimiento por el interés y por dedicar la tarde a estos rollos que me gustan mucho, pero bueno. Efectivamente, que nosotros 3 podríamos seguir aquí hasta las 7 o las 8. Hasta el final de la pandemia. Pero sí, muchísimas gracias a todos por haber compartido el tiempo y el interés con nosotros. Está muteado. No te oye el micro. Yo creo que después del coronavirus, la RAE tendrá que incluir la palabra muteado. Sí, que digo que muchísimo. ¿Todavía no está muteado? Creo que no. Creo que no. Bueno, vale. Muchas gracias por la invitación y 200 asistentes, o sea, exitazo total. Y estoy viendo aquí comentarios que van saliendo por el chat y creo que no se ha dormido nadie, me parece. Si ha pasado, no lo sabremos. Muy bien, pues con eso vamos a dar terminada la sesión. Muchas gracias a todos los asistentes también por venir. Y repito lo que he dicho al principio. La sesión se ha grabado, con lo cual compartiremos con todos vosotros el vídeo. Soy consciente de que nos hemos dejado algunas preguntas sin contestar, pero ya son las 5:20 y queríamos hacerle esto en 1 hora, con lo cual nos hemos pasado bastante del tiempo. Mandaremos un correo a todo el mundo con el vídeo y pondremos los datos de contacto de los asistentes, con lo cual, si tenéis alguna pregunta concreta, podéis poneros en contacto con nosotros en UNACS, si es para hablar de cuestiones de TPPs, agregación y todo eso, que es lo que hacemos nosotros, o podéis dirigiros directamente a ellos para tratar estas cuestiones. Muchas gracias a todos y que vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. ¿Por dónde está aquí?